Salmo 23, bien podíamos titularlo Yahvé, pastor y rey de su pueblo. Rey y pastor de su pueblo. Ciertamente el Salmo 23 es el más familiar de todos los salmos y quizá el pasaje más conocido de toda la Biblia. Es un reto para interpretarlo. Por un lado, su familiaridad, por otro lado, el hecho de que se ha escuchado muchas veces y se ha asociado con el servicio fúnebre. Es apropiado que el Salmo 23 sea leído y escuchado en medio de la muerte y ante un moribundo. Pero puede ser más importante, sin embargo, que este se lea y se escuche como un salmo acerca de la vida, porque sitúa las actividades cotidianas. Habla de el comer, el beber, el buscar seguridad, en una perspectiva radicalmente centrada en Dios, que desafía nuestra manera usual de pensar. Además, nos llama la atención que nos demanda a una seguridad individual, centrada en tomar nuestro lugar con otros en la casa de Dios. Vayamos directo al texto bíblico, los primeros tres versículos. Los primeros tres versículos. Si usted seguramente se acuerda, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Salmo comienza con una simple profesión, pastor. En el mundo antiguo los reyes fueron conocidos como pastores de su pueblo. Y de esta manera el salmista ubica y dice Yahvé, y para nosotros es Jehová. Dios es mi pastor. Y esto significa declarar la lealtad que nos une a Dios y la intención de vivir bajo el reinado de Dios. Era la responsabilidad de los reyes en aquel tiempo proveer protección al pueblo, alimentos, cuidado, y con frecuencia fallaron al hacerlo. En contraste con los reyes que no cumplieron este objetivo, Dios hace lo que un pastor, lo que un rey haría: proveer vida y seguridad para el pueblo. Y de esa manera el salmista explica la manera como Dios cumple ese rol. Y Él es un buen pastor. Contrario a la comprensión usual, la analogía de los versículos 2 y 3 no está destinada precisamente para comunicar un sentido de paz y tranquilidad. Esto hace con seguridad la pretensión principal del salmista, es decir, que Dios mantiene al salmista vivo, porque una oveja, para que sea capaz de reposar en verdes pastos, significa que tiene comida,
Cuando es conducida a fuentes tranquilas, significa que tiene algo de beber. Al ser conducida por un sendero seguro, significa que el peligro es evitado y que se logra el confort o desosiego del alma. Dios prepara mi alma, repara mi alma, me mantiene vivo. La oveja no carece de nada, debido a que el pastor provee para las necesidades de la vida: alimento, bebida, protección, abrigo. De esa manera, el salmista lo mantiene Dios vivo, por amor a su nombre. Esto alude, si ustedes se dan cuenta, alude directamente al carácter de Dios. El versículo 3 anticipa la mención final de que la verdad y la misericordia, la bondad y la misericordia de Dios, dos atributos fundamentales de Él, van a estar con Él. No es sorprendente que en los versículos 2 y 3 aparezca un vocabulario relacionado con eventos claves que revelan este carácter de Dios. Por ejemplo, los dos verbos hebreos como guía aparecen también en Éxodo capítulo 15, versículo 13. En el canto se celebra el éxodo, la salida de la esclavitud en Egipto. El verbo en el versículo 2 aparece también en Isaías 40, 11, donde también se describe a Dios como un pastor que guía al pueblo al hogar desde el exilio. Aunque la forma en que el salmista se dirige a Dios es mi pastor, es única. La manera que el salmista experimenta a Dios está totalmente en armonía con el carácter y las acciones históricas de Dios. Vamos al versículo 4. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este es el centro estructural del Salmo. Aún en la situación de mayor amenaza de la vida, la provisión de Dios es suficiente. La palabra en la Nueva Versión Internacional se traduce como las sombras de la muerte. En todas partes parece significar simplemente oscuridad o una oscuridad profunda. Sin embargo, la palabra es inusual. Parece ser un compuesto de palabras que significan sombra y muerte. Y en Job, capítulo 10, versículo 22, describe el reino de la muerte. De esta manera encontramos en algunas algunas versiones tradicionales, la similitud entre las palabras hebreas para mal, que es ra en hebreo, y mi pastor, Roy, ra y Roy. Es impresionante y el efecto es poner dramáticamente al pastor contra el mal amenazante. La amenaza es real, pero no ha de temerse porque la provisión del pastor es suficiente. La expresión no temeré mal alguno es un recuerdo de la característica central del oráculo de salvación profética, que fundamentalmente lo encontramos en Isaías 40, 55.
La situación histórica de Isaías, capítulo 40, versículo 55, es el valle más oscuro de Israel, o sea, el exilio. Y aquí el mensaje del profeta es que aún en el exilio Dios proveerá. De hecho, incluye decir que Dios alimenta a su rebaño como lo hace un pastor. Isaías 40, 11. La afirmación central es: tú estarás conmigo. Se vuelve más enfática por el cambio de la tercera a la segunda persona al referirse a Dios y por la presencia del pronombre hebreo tú. Habla de una expresión íntima de la presencia de Dios. La vara, en el versículo 4, tiene sentido como un implemento de un pastor. Sin embargo, el significado más interesante es que significa autoridad y gobierno regios. Algo así como el cetro, sería la vara, el cetro para el rey. Esto podemos leerlo en Génesis 49:10, en Salmos 45:6, en Isaías 14:5. Lo que en última instancia es confortable tener la seguridad de que Dios es soberano y que la presencia poderosa de Él provee para nuestra vida. Los versículos 5 y 6, estos últimos versículos dicen: aderezas mesa de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mientras que algunos intérpretes perciben la analogía oveja-pastor en estos versos, es más posible que Dios aquí sea descrito como un anfitrión lleno de gracia. De cualquier manera, si la metáfora cambia, no es decisivo. El anfitrión lleno de gracia hace por el invitado exactamente lo que haría el pastor por sus ovejas: proveer alimento, proveer bebida, proveer abrigo, proveer protección. Al igual que los versículos 1 al 4, los versículos 5 y 6 indican que el mismo carácter de Dios es el que va a hacer provisión para el pueblo de Dios. La clave en los versículos 1 al 4 es la frase por amor de su nombre. Y la indicación principal en los versículos 5 y 6 es la palabra hebrea Gesed. Y aquí habla de misericordia. La Gesed de Dios se halla en el centro del carácter de Dios y se manifiesta por el hecho de que aparece 2 veces en la autorrevelación de Dios ante Moisés en Éxodo 34:7. La palabra bondad, top, también es una reminiscencia de la autorrevelación de Dios ante Moisés, porque la bondad de Dios pasa ante Moisés en Éxodo 33:19, donde la bondad y Gesed se unen como razones para la alabanza a Dios. La mayoría de las traducciones indican que la bondad de Dios y la Gesed, la misericordia, acompañarán al salmista, pero la palabra hebrea radap tiene un sentido más activo de perseguir.
La afirmación particularmente y digna de atención es que ante la presencia de los enemigos que lo persiguen, aquí los enemigos estarán presentes, pero se han reducido a inofensivos, en tanto que Dios está en una persecución activa por medio de la bondad y su misericordia. La mención en la casa de Yahvé, en el versículo 6, parece indicar el templo. Es decir, pudiera hacer mención, porque habla de una mesa, preparas mesa delante de mí, puede constituir una clave para la situación cultica original del Salmo. Es decir, un oferente prepara un banquete costeado por él como parte de su ofrenda de acción de gracias y en gratitud por la liberación de sus enemigos. Otros eruditos toman el versículo 6, 9 muy literalmente y concluyen que el salmista era uno del personal del templo y por eso es que él habla de la casa de Jehová como el templo. De cualquier modo, la casa de Yahvé es significativo. El estar en la casa de Yahvé, literal o metafóricamente, provee una dimensión comunal a este salmo que usualmente se escucha más de manera individual. Esta dimensión comunal se ve reforzada cuando el Salmo 23 se oye junto con el Salmo 22 como los editores del Salterio lo pudieron haber dispuesto. No solo puede haber profundidad de la confianza expresada en el Salmo 23, pero la conclusión del capítulo 22 es el salmista en la congregación, la cual podría hallarse en la casa de Yahvé de acuerdo al capítulo 23. De esta manera, la seguridad personal articulada por el salmista finalmente se experimenta en la comunidad de fe del pueblo de Dios. A manera de conclusión, las palabras de este Salmo 23 pueden significar una afirmación de que no necesitamos preocuparnos por nuestra vida o por nuestra muerte, porque Dios proveerá y la provisión de Dios está basada en la realidad del reino de Dios. La respuesta apropiada a las simples buenas noticias del Salmo 23 y a Jesucristo es confiar en Dios. La segunda conclusión. Cuando la palabra, el salmista en el Salmo 23 habla de nada me faltará, pues está hablando de todo, desde alimento, bebida, abrigo, protección, todo lo necesario para mantenernos vivos. Y podríamos recordar Mateo 6, 25 y 33. Dice, por nada estéis agobiados por la vida pensando qué vais a beber o comer, ni por el cuerpo pensando qué os vas a vestir. No vale mucho más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que se os dará vendrá por añadidura. La manera como
un escritor, Isaac Watts, expresa el Salmo 23, es muy elocuente. Él dice: las seguras provisiones de mi Dios me atienden todos los días de mi vida. Oh, permite que tu casa sea mi morada y todo mi trabajo sea alabada. Allí hallaría un descanso establecido, mientras que otros van y vienen. Ya no más un extranjero y un invitado, sino como un hijo en casa. Esta paráfrasis de Watson capta la confianza infantil que está articulada en el Salmo 23. El reino de Dios debe ser aceptado como un niño. Y llama la atención la dimensión de comunidad del Salmo 23. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a recordar que el capítulo 10, los primeros 17 versículos del Evangelio según San Juan, nos hablan de Jesucristo como el buen pastor. El buen pastor. Y su propósito es cumplir esta función, alimentar nuestra vida, proveernos todos los recursos necesarios para que estemos vivos, pero también para que podamos ser bendecidos todos los términos de la tierra y a todas las familias de las naciones que nos volvamos a Dios por medio de Jesucristo. Es digno de notarse que Juan 10 se imagina la casa de Dios en términos muy abiertos, con un lugar quizá para los enemigos y aún para todas las familias de las naciones. Que Dios nos ayude a recordar que Él nos dijo, el Señor Jesucristo nos dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos, hermanos. Padre, bendecimos tu nombre por este maravilloso salmo y pedimos que lo hagas efectivo en nuestras familias, que tu bendición nunca nos falte. Y Señor, a esta hora quiero rogarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que bendigas a cada dador alegre, al que ha podido hacer entrega de sus diezmos, de sus ofrendas, de sus primicias, pero también, Señor, que bendigas a aquellos que lo están guardando en su casa para traerlo tan pronto nos podamos reunir. Oramos que tu bendición llegue a cada familia y tu provisión nunca les falte. Con acción de gracias, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Terminemos con la doxología, con un canto que seguramente vamos a disfrutar sabiendo que la bondad y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Bendiciones, amados hermanos.